Número 1. El país con forma de bota. Italia se encuentra en el sur de Europa y tiene una superficie de aproximadamente 301.000 kilómetros cuadrados, apenas unos 6.000 kilómetros cuadrados más grande que el estado de Arizona, en Estados Unidos. Aunque Roma existe desde hace más de 2.700 años y es reconocida como una de las ciudades con mayor historia del mundo, Italia como estado unificado solo nació oficialmente en 1861. Por ello, si se considera como nación moderna, Italia sigue siendo uno de los países más jóvenes de Europa Occidental. A pesar de no contar con un territorio especialmente extenso, su atractivo nunca ha disminuido. Según el informe de 2023 de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, Italia recibe cada año más de 60 millones de visitantes internacionales, lo que la convierte en el quinto país más visitado del mundo. Otro dato sorprendente es que los 3 volcanes activos de Europa se encuentran en territorio italiano. El más famoso es el Etna, situado en la isla de Sicilia, considerado el volcán más poderoso del continente. El Etna entra en erupción con bastante frecuencia. La más reciente ocurrió el 2 de junio de 2025, obligando a evacuar a miles de turistas e interrumpiendo las operaciones de cientos de vuelos. Además, Italia cuenta con más de 1.500 lagos y rodea completamente a 2 estados independientes, el Vaticano y San Marino. De ellos, el Vaticano no solo es la residencia oficial del Papa, sino también el país más pequeño del mundo, con una superficie de apenas 0,49 kilómetros cuadrados. En la actualidad, Italia tiene una población de alrededor de 59 millones de habitantes, ocupando el 4º lugar de Europa si se excluye a Rusia. La estructura demográfica del país muestra que aproximadamente el 24% de la población tiene más de 65 años, lo que convierte a Italia en el país con la 3ª mayor proporción de personas mayores del mundo y la 1ª de Europa. La edad media es actualmente de 46 años y se prevé que aumente hasta los 54 años para 2050. Este envejecimiento de la población ejerce una presión considerable sobre la economía y la sociedad, por lo que el gobierno y diversas organizaciones religiosas han puesto en marcha numerosas iniciativas para fomentar la natalidad y frenar el continuo descenso de la tasa de nacimientos. El italiano es el idioma oficial de Italia, San Marino y el Vaticano. También se habla en algunas regiones de Suiza, Croacia y Eslovenia. Para los franceses y los españoles, se considera un idioma relativamente fácil de aprender debido a la gran similitud de su vocabulario, ya que alrededor del 80% de las palabras son comunes entre estas lenguas. El nombre Italia proviene del término latino antiguo vitulus, que significa ternero. Este nombre está estrechamente ligado a la antigua tradición agrícola de la península, especialmente en el sur del país, donde la ganadería desempeñó durante siglos un papel fundamental tanto en la economía como en la vida cultural de sus habitantes. Número 2. El pueblo más supersticioso de Europa. La superstición sigue siendo una parte muy presente de la vida cotidiana en Italia, y muchas creencias tradicionales continúan transmitiéndose de generación en generación. Una de las más comunes es la idea de que derramar sal trae mala suerte. Se cree que esta creencia se originó en la época en que la sal era un bien extremadamente valioso. Su extracción era muy difícil, y tenía un valor tan alto que incluso llegó a utilizarse como medio de intercambio, de forma similar al dinero. Por ello, desperdiciar o derramar sal se consideraba un acto de despilfarro que, con el tiempo, terminó asociándose con la mala fortuna. Esta creencia también se refleja en una costumbre muy característica relacionada con el salero. Cuando un italiano quiere pasárselo a otra persona, normalmente lo deja sobre la mesa para que el otro lo recoja, en lugar de entregárselo directamente de mano en mano. Según la tradición popular, pasar el salero directamente puede provocar discusiones o conflictos entre ambas personas en el futuro. Las supersticiones italianas también influyen en la elección de los números. El 17 es considerado el número de peor suerte. La razón está en que, escrito en números romanos, aparece como 17. Si se reorganizan sus letras, forman la palabra latina vixi, que significa he vivido, una expresión que implica que la vida ha llegado a su fin. Esta creencia sigue teniendo impacto en la actualidad. Muchos hoteles italianos no tienen un piso 17, y la aerolínea nacional ITA Airways incluso eliminó los asientos 13 y 17 para evitar los números considerados de mal augurio. Si alguna vez eres invitado a la casa de una familia italiana, también conviene conocer algunas de sus supersticiones cotidianas, para evitar causar una mala impresión. Silbar dentro de la casa es una práctica poco recomendada, ya que se cree que el silbido recuerda al sonido del viento y puede atraer a los malos espíritus. Colocar un sombrero sobre la cama también se considera de mala suerte porque esta imagen está relacionada con la muerte y con los rituales funerarios de los sacerdotes. Durante las comidas, los italianos suelen evitar que 13 personas se sienten a la misma mesa, ya que lo consideran un símbolo de mala fortuna. Del mismo modo,
Abrir un paraguas dentro de la casa también se interpreta como un mal presagio, especialmente en asuntos relacionados con el dinero y las finanzas. Además de estas supersticiones, los italianos depositan una gran confianza en un amuleto llamado cornicello. Se trata de una pequeña joya con forma de chile rojo que simboliza un cuerno, inspirado en antiguas creencias europeas vinculadas a la diosa de la luna. Según la tradición, el cornicello protege contra los malos espíritus y atrae la buena suerte a quien lo lleva. Sin embargo, existe una condición muy importante. El amuleto solo se considera realmente efectivo cuando ha sido recibido como regalo. Si una persona lo compra para sí misma, se cree que pierde el poder y el significado que la tradición le atribuye. Número 3. Mujeres modernas y apasionadas. Las mujeres italianas han destacado desde hace mucho tiempo por la belleza característica de la región mediterránea. La mayoría posee una piel clara, cabello negro y brillante, una nariz armoniosa, pómulos elevados y una figura atractiva con curvas bien definidas. Aunque rara vez ocupan los primeros puestos en los concursos internacionales de belleza, esto no refleja la calidad de su atractivo físico. En cambio, muchas italianas prefieren seguir una carrera como modelos y triunfar en las pasarelas de moda más prestigiosas del mundo. Sin embargo, el encanto de las mujeres italianas no se limita a su apariencia. Gran parte de su atractivo reside en su personalidad y en la seguridad con la que se desenvuelven. Son mujeres con opiniones propias, seguras de sí mismas e independientes. Aunque siguen valorando profundamente la familia y las tradiciones, no permiten que las normas del pasado limiten sus decisiones ni su estilo de vida. Los italianos son conocidos por vestir con elegancia incluso en la vida cotidiana, y las mujeres representan esta cultura de una manera especialmente evidente. Desde la combinación de la ropa hasta el cuidado de cada pequeño detalle, siempre procuran presentarse impecables en los espacios públicos. Basta con pasear por las calles de Roma o Milán para encontrar mujeres con un estilo refinado, una mirada llena de confianza, una sonrisa cautivadora y una presencia que destaca entre la multitud. En la Italia actual, el papel de la mujer es cada vez más importante. Más del 50% de los estudiantes universitarios son mujeres, y ellas también representan una parte destacada de los profesionales en áreas como el arte, la arquitectura, la medicina y las ciencias sociales. En el ámbito económico, las empresas dirigidas por mujeres generan cerca del 20% del valor total del sector privado. En la diplomacia, las mujeres constituyen aproximadamente el 25% de los miembros del servicio diplomático, lo que contribuye a que Italia sea uno de los países europeos con una de las mayores proporciones de mujeres ocupando cargos de liderazgo dentro del gobierno. En el amor, las mujeres italianas suelen expresar sus sentimientos de forma sincera e intensa. Aún así, mantienen su independencia y no permiten que una relación sentimental determine toda su vida. En grandes ciudades como Milán y Roma, cada vez más mujeres eligen permanecer solteras, reflejando una tendencia que prioriza la libertad personal y el desarrollo profesional. Además, el hecho de que Italia reciba cada año a millones de turistas internacionales ha contribuido a que muchas italianas tengan una actitud abierta y cercana hacia los extranjeros. Las estadísticas sobre el matrimonio también muestran que están dispuestas a casarse con personas de otras culturas cuando encuentran comprensión mutua, afinidad y una verdadera conexión. Número 4. El lado oscuro de una potencia económica. Con un PIB de aproximadamente $2.200 billones estadounidenses en 2024, Italia es actualmente la octava economía más grande del mundo y la tercera de la Unión Europea, solo por detrás de Alemania y Francia. También es el segundo centro industrial más importante del bloque, únicamente superado por Alemania. Además de su fortaleza manufacturera, Italia se mantiene entre los 3 países líderes de Europa en agricultura y turismo. Gracias al tamaño de su economía y a su papel estratégico, el país es considerado uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea. Si la economía con forma de bota dejara de formar parte de la UE, el PIB total del bloque se reduciría de inmediato en aproximadamente un 13%. Muchos expertos incluso consideran que, si Italia abandonara realmente la Unión Europea, los efectos en cadena sobre la logística y las cadenas de suministro industriales podrían elevar las pérdidas hasta cerca del 18%, y la economía del bloque necesitaría al menos 20 años para recuperar su nivel actual. Sin embargo, detrás de estas impresionantes cifras económicas se esconde un problema que ha persistido durante muchos años. Italia ha figurado de forma constante entre los países europeos con las tasas de desempleo más elevadas, con un promedio cercano al 10%. La situación ha sido aún más grave entre los jóvenes, donde el desempleo llegó a alcanzar el 30%, muy por encima del promedio de alrededor del 11% registrado en la Unión Europea.
Esta realidad dio origen al concepto de la generación de los 1000 euros, un término que describe a jóvenes de alrededor de 30 años con estudios universitarios y títulos profesionales que, aún así, no logran encontrar un empleo acorde con sus capacidades. La mayoría vive en una situación de inestabilidad, con ingresos limitados y pocas perspectivas de construir un futuro sólido. Como consecuencia, cada vez más jóvenes deciden abandonar su país en busca de mejores oportunidades en el extranjero. Se estima que al menos 2 millones de italianos jóvenes ya han emigrado, y cada año cientos de miles más siguen el mismo camino. El prolongado desempleo también ha dado lugar a una característica social muy evidente en Italia. El país se encuentra entre los que tienen la mayor proporción de adultos que continúan viviendo con sus padres en Europa. Según los datos de 2021, alrededor del 70% de los jóvenes menores de 30 años seguían residiendo con sus familias. Este modelo fortalece los lazos familiares, pero al mismo tiempo ha generado preocupación por el hecho de que una parte de la juventud dependa cada vez más de sus padres y desarrolle un menor nivel de independencia en comparación con los jóvenes de muchos otros países europeos. Para mejorar esta situación, el gobierno italiano ha puesto en marcha diversas políticas destinadas a ampliar las oportunidades laborales para los jóvenes y reducir gradualmente el desempleo. Entre las principales medidas se encuentran los incentivos económicos para las empresas que contratan a trabajadores jóvenes, el aumento de la inversión en formación profesional, la ampliación de los programas de prácticas remuneradas y el fomento del emprendimiento. Además, la red de oficinas públicas de empleo ha sido modernizada para ofrecer orientación profesional, formación en habilidades blandas y una mejor conexión entre quienes buscan trabajo y las empresas. Estos esfuerzos ya han comenzado a dar resultados positivos. Según el informe más reciente del Instituto Nacional de Estadística de Italia, la tasa de desempleo ha descendido hasta aproximadamente el 5,8%, el nivel más bajo de los últimos 5 años. El desempleo entre los jóvenes también se ha reducido hasta situarse en torno al 20%. Número 5. La policía y el crimen organizado más sofisticados del mundo. Según un estudio publicado por India Today en 2024, la Policía Nacional de Italia ocupa el 6º lugar entre las fuerzas policiales más eficientes y mejor preparadas del mundo. Su prestigio se debe a la rapidez de respuesta, al uso de tecnologías modernas de investigación y a la amplia experiencia acumulada en la lucha contra el crimen organizado. La unidad más destacada es el Carabinieri, una fuerza policial de carácter militar dependiente del Ministerio de Defensa italiano. Considerada un motivo de orgullo nacional, ocupa el 4º lugar mundial en capacidad de aplicación de la ley, según un informe de un organismo de investigación sobre criminalidad vinculado a las Naciones Unidas. Gracias a este prestigio, el Carabinieri es invitado con frecuencia por la ONU para formar y entrenar a cuerpos policiales de numerosos países, incluidos estados desarrollados como Francia y España. Sin embargo, a lo largo de sus 211 años de historia, esta fuerza no siempre ha sido capaz de mantener el control de la situación. A finales del siglo XIX, durante un periodo de prolongada inestabilidad en Italia, comenzaron a surgir diversas organizaciones mafiosas locales. En sus orígenes, estos grupos se crearon con el objetivo de proteger a la población de los saqueos e incluso compartían parte de sus recursos para ayudar a los más necesitados. No obstante, a medida que aumentaban su poder y su influencia, sus ideales iniciales fueron reemplazados por intereses propios, convirtiéndose en las organizaciones criminales más temidas de la actualidad. La mafia creció rápidamente mediante una amplia red de actividades ilegales, con Cosa Nostra como una de sus principales estructuras. En su época de mayor expansión, esta organización llegó a operar en más de 40 países y contaba con alrededor de 140.000 miembros. Para comprender la magnitud de esta cifra, basta señalar que el ejército británico de la misma época tenía aproximadamente 150.000 soldados. Mediante la violencia, la intimidación y la extorsión, la mafia llegó a controlar numerosos sectores estratégicos de la economía italiana, hasta el punto de generar en determinados momentos un valor equivalente a cerca del 10% del Producto Interno Bruto del país. Frente al crecimiento de las organizaciones mafiosas, el gobierno italiano puso en marcha numerosas operaciones de gran escala para combatirlas. Desde comienzos de la década de 2000, se han realizado miles de detenciones. Entre las más conocidas, destaca el Maxi Trial, un histórico proceso judicial que se prolongó durante casi 6 años y terminó con la condena de más de 300 jefes mafiosos. Solo en los últimos 5 años, las autoridades italianas han detenido a más de 6.500 sospechosos vinculados con la mafia y han confiscado más de 3.000 bienes, cuyo valor total supera los 4.000 millones de euros. Tan solo en 2024, Italia, en colaboración con la Unión Europea, llevó a cabo más de 200 redadas en 12 países,
para desmantelar redes internacionales de tráfico de drogas dirigidas por la 'Ndrangheta, la mafia originaria de Calabria. Gracias a estas campañas sostenidas durante años, Italia figura hoy entre los 15 países más seguros del mundo, según el Global Peace Index. Número 6. ¿Uno de los mejores ejércitos del mundo? Italia ha sido durante mucho tiempo una potencia militar de gran influencia, y esa posición se mantiene hasta la actualidad. Según el Global Firepower Ranking 2025, el país posee las 10º fuerzas armadas más poderosas del mundo. Paralelamente a su capacidad militar, Italia ha desarrollado una sólida industria de defensa, que la convierte en el 6º mayor exportador de armamento a nivel mundial. Los principales mercados de la industria militar italiana se concentran en Oriente Medio, con clientes habituales como Qatar, Egipto y Arabia Saudita. Aunque Italia no dispone de un arsenal nuclear propio, participa en el programa de intercambio nuclear de la OTAN. Gracias a este mecanismo, el país con forma de bota puede acceder y desplegar alrededor de 70 ojivas nucleares de la alianza, almacenadas en territorio italiano, en caso de una situación de emergencia. Sin embargo, estos logros contrastan profundamente con uno de los periodos más decepcionantes de la historia militar italiana. Para muchos historiadores, el ejército italiano fue considerado durante mucho tiempo el tigre de papel de Europa. Esta reputación surgió tras la contundente derrota frente a Etiopía en 1896, un acontecimiento que marcó la primera vez en la historia en que un ejército europeo era derrotado en el campo de batalla por las fuerzas de un país africano. La victoria etíope, en la batalla de Adwa, se convirtió posteriormente en un símbolo de la lucha contra el colonialismo en toda África, y continúa siendo, hasta hoy, uno de los mayores motivos de orgullo nacional para Etiopía. Durante la Primera Guerra Mundial, aunque Italia formó parte del bando vencedor junto a Gran Bretaña y Francia, su contribución fue considerada relativamente limitada. En la batalla de Caporetto, un ejército italiano de aproximadamente 600.000 soldados sufrió una dura derrota frente a las fuerzas del Imperio Austrohúngaro, a pesar de que éstas eran cerca de 6 veces menos numerosas. La situación llegó a ser tan crítica que Gran Bretaña y Francia tuvieron que enviar alrededor de 150.000 soldados para evitar el colapso total de Italia. Después de aquella derrota, ambos aliados comenzaron a dudar cada vez más de la capacidad operativa del ejército italiano y dejaron de asignarle funciones de liderazgo en las grandes campañas militares. El punto culminante de esta etapa de fracasos llegó durante la Segunda Guerra Mundial. Bajo el liderazgo de Mussolini, fueron movilizados alrededor de 4 millones de soldados. Sin embargo, solo aproximadamente el 25% de ellos disponía de un equipamiento que cumplía con los estándares de los ejércitos europeos de la época. No obstante, estas derrotas sucesivas también se convirtieron en una valiosa lección para Italia. Las deficiencias estratégicas, especialmente la tendencia a priorizar la cantidad por encima de la calidad, fueron corregidas mediante profundas reformas. En lugar de mantener un ejército numeroso pero mal equipado y con escasa capacidad de combate, la Italia actual ha optado por construir unas fuerzas armadas más reducidas, altamente profesionales, modernas y con capacidad de desplegarse con rapidez tanto dentro del país como en operaciones internacionales. Número 7. El paraíso del café y del vino. El café forma parte desde hace mucho tiempo de la vida cotidiana de los italianos. Fue precisamente en Italia donde nació el espresso, una bebida que con el tiempo se convirtió en el símbolo de la cultura cafetera moderna en todo el mundo. Su intenso sabor y la característica capa de crema que cubre la superficie lo han convertido en una referencia para los amantes del café. Cada mañana, millones de italianos comienzan el día con un espresso que beben rápidamente de pie en la barra de un café. Muchos lo acompañan con un corneto, lo disfrutan durante unos pocos minutos, y luego continúan su camino tras intercambiar unos saludos con las personas del lugar. A diferencia de lo que ocurre en muchos otros países, los italianos casi nunca compran café para llevar, ni pasan horas sentados en una cafetería. Además del espresso, Italia es la cuna de muchas otras variedades de café famosas, como el cappuccino, con su suave espuma de leche, el latte, de sabor más delicado, el macchiato, de carácter más intenso, y el ristretto, preparado con una extracción aún más concentrada. Aunque cada región italiana tiene sus propias costumbres, todas comparten una misma filosofía. Una buena taza de café debe tener un sabor intenso, prepararse siempre al momento y alcanzar la perfección en cada gota. Los italianos también son conocidos por seguir reglas muy estrictas a la hora de tomar café. El cappuccino casi siempre se consume únicamente por la mañana, y rara vez se pide después del almuerzo. Durante el resto del día, el espresso es la opción considerada más apropiada. Actualmente existen más de 150.000 cafeterías y bares que sirven café en toda Italia, y esta industria desempeña un papel fundamental en la economía nacional. El café de marcas italianas se exporta hoy a más de 200 países y territorios.
generando ingresos anuales superiores a 2.400 millones de dólares estadounidenses. Al igual que el café, el vino es una parte inseparable de la identidad cultural italiana. Italia es una de las cunas históricas de la viticultura y, en la actualidad, es el mayor productor de vino del mundo, con una producción superior a 50 millones de hectolitros al año. El país cuenta con más de 500 variedades autóctonas de uva y más de 400 zonas con certificaciones DOC y DOC-G, reconocimientos que garantizan la calidad del vino según los estándares internacionales. Esa reputación también explica por qué los vinos italianos suelen tener precios elevados. Las botellas de gama media suelen costar entre 30 y 40 dólares estadounidenses, mientras que etiquetas de alta gama, como Biondi Santi Riserva, pueden alcanzar precios de varios miles de dólares. Sin embargo, en el pequeño pueblo de Caldari di Ortona, los visitantes pueden disfrutar de vino completamente gratis gracias a una fuente situada en plena calle. Esta fuente funciona las 24 horas del día para atender a los peregrinos y caminantes que recorren la ruta, y no a quienes solo desean aprovecharse de la generosidad de la comunidad local. Y hablando de fuentes famosas, la Fontana di Trevi es, sin duda, la más emblemática de Italia. Con una altura de 26 metros y una anchura cercana a los 50 metros, es considerada la fuente más famosa del país. Según la tradición, quien arroja una moneda a la Fontana di Trevi tendrá la oportunidad de regresar algún día a Roma. Cada día se recogen allí monedas por un valor aproximado de 3.500 dólares estadounidenses, y todo ese dinero se destina a organizaciones benéficas que ayudan a las personas más necesitadas de la ciudad. Número 8. El Centro Mundial del Arte y del Lujo. Italia ha sido considerada durante mucho tiempo la capital mundial del arte, un reconocimiento construido sobre un patrimonio cultural que muy pocos países pueden igualar. En todo el país existen actualmente más de 4.000 museos, galerías y colecciones de arte, además de alrededor de 240 yacimientos arqueológicos, que conservan innumerables vestigios de las antiguas civilizaciones. A ellos se suman 60 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y 501 monumentos históricos repartidos por todo el territorio nacional. Italia es también la tierra natal de algunos de los mayores genios de la historia del arte, como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, Donatello, Caravaggio, Tiziano y Bellini. Muchas de sus obras maestras siguen conservándose en museos, iglesias y palacios italianos, atrayendo cada año a millones de visitantes procedentes de todo el mundo. Italia también es la cuna del ballet, nacido en el siglo XV, y de la ópera, que apareció a finales del siglo XVI. Grandes compositores como Rossini, Puccini, Verdi y Monteverdi, así como el legendario tenor Luciano Pavarotti, surgieron de esta tierra. El primer violín del mundo fue construido en el taller de Andrea Amati, en la ciudad de Cremona, antes de que Antonio Stradivari perfeccionara el instrumento y llevara la lutería a su máximo esplendor. Incluso gran parte de la terminología musical utilizada hoy por músicos de todo el mundo tiene origen italiano, con palabras tan conocidas como andante, allegro, presto y vivace. Además de ser una referencia artística, Italia ocupa una posición central en la industria mundial del lujo. El país produce alrededor del 40% de los artículos de lujo fabricados en todo el mundo, gracias a la presencia de marcas icónicas como Prada, Versace, Armani y Valentino. Solo el sector del lujo genera más de 100.000 millones de euros al año, consolidando el liderazgo de Italia en el mundo de la moda de alta gama. Italia es también la cuna de legendarias marcas de automóviles como Ferrari, Lamborghini, Maserati, Alfa Romeo y Fiat. Cada uno de estos vehículos representa una combinación de tecnología de vanguardia, diseño refinado y pasión italiana por la excelencia. Lamborghini es famosa por sus diseños atrevidos y sus potentes motores. Maserati destaca por el equilibrio entre el rendimiento deportivo y la elegancia. Por su parte, Fiat, especialmente con el emblemático Fiat 500, se convirtió en un símbolo de la reconstrucción de Italia tras la Segunda Guerra Mundial y pasó a formar parte de la vida cotidiana de millones de familias. La pasión de los italianos por los automóviles también se refleja en su vida diaria. Es muy común ver coches impecablemente limpios y cuidadosamente mantenidos, como una extensión de la personalidad de sus propietarios. Eventos automovilísticos tan prestigiosos como el Gran Premio de Monza o la Mille Miglia se han convertido en auténticas celebraciones culturales que reúnen cada año a miles de aficionados y turistas. Además de destacar por su producción, Italia es uno de los mercados más dinámicos para los automóviles deportivos. Alrededor del 40% de los vehículos Ferrari se venden en el mercado italiano o en el resto de Europa, donde Italia desempeña un papel central. Al mismo tiempo,
La industria automovilística aporta miles de millones de euros a la economía nacional cada año y proporciona empleo estable a cientos de miles de trabajadores en todo el país. Número 9. La vida nocturna en Italia. Cuando las luces de la ciudad comienzan a encenderse, Italia se transforma por completo. Desde las históricas plazas de Florencia hasta el laberinto de callejuelas de Roma, la cálida iluminación dorada envuelve edificios con siglos de historia, creando un ambiente que combina romanticismo y vitalidad. La vida nocturna italiana no gira en torno a fiestas desenfrenadas, sino que refleja un estilo de vida relajado, donde se valora el placer de disfrutar el momento y compartir tiempo con familiares y amigos. La gastronomía callejera y los locales abiertos hasta altas horas de la noche forman parte esencial de este ambiente. En Roma, los puestos que venden pizza al taglio, servida por porciones, continúan recibiendo clientes hasta bien entrada la noche. En Nápoles, el aroma de las tradicionales pizzerías de horno de leña invade las calles, y es habitual ver largas filas de personas esperando para comprar la última pizza del día. Las heladerías de gelato también permanecen abiertas hasta tarde, especialmente durante el verano, cuando muchos italianos tienen la costumbre de disfrutar un helado después de la cena como una forma de relajarse. En los pequeños pueblos del norte del país, las tiendas que ofrecen bocadillos de embutidos, salchichas artesanales y vinos locales suelen convertirse en lugares donde la gente conversa durante horas sin necesidad de pedir más comida. En Milán, los desfiles de moda, los conciertos en vivo y las exposiciones de arte suelen prolongarse hasta altas horas de la noche, atrayendo tanto a jóvenes como a profesionales del mundo creativo. Mientras tanto, Roma y Florencia mantienen funciones nocturnas de ópera, conciertos de música clásica y proyecciones de cine de autor, adaptándose a la costumbre italiana de cenar después de las 8 de la noche. Quienes prefieren un ambiente más tranquilo, pueden visitar pequeños bares donde el jazz, la música clásica o las melodías acústicas acompañan la velada con suavidad. En las zonas rurales del centro de Italia, una noche de entretenimiento puede consistir simplemente en una proyección de cine al aire libre en la plaza del pueblo o en actuaciones de música folclórica durante las fiestas de verano. Pasear después del anochecer también forma parte de la vida cotidiana en Italia. Venecia ofrece una experiencia única, donde los puentes de piedra y los canales reflejan las luces de la ciudad creando un paisaje difícil de encontrar en cualquier otro lugar del mundo. En Florencia, las calles empedradas que conducen a iglesias, plazas y edificios renacentistas adquieren un encanto especial bajo la iluminación nocturna. Roma, por su parte, continúa llena de vida hasta altas horas, pero sin transmitir la sensación de caos propia de otras grandes capitales. En general, las principales ciudades italianas mantienen un buen nivel de seguridad durante la noche, especialmente en los centros históricos, las zonas comerciales y los principales lugares turísticos. La buena iluminación de las calles, junto con la actividad constante de restaurantes, cafeterías y bares abiertos hasta tarde, contribuye a crear un ambiente animado y seguro. No obstante, en algunas zonas cercanas a estaciones de tren o en determinados barrios periféricos, se recomienda evitar caminar solo después de la medianoche. Utilizar taxis o el transporte público durante las horas más tardías sigue siendo una de las formas más habituales y seguras de desplazarse. Los italianos también son conocidos por su amabilidad y suelen estar dispuestos a orientar o ayudar a los visitantes cuando lo necesitan. Aún así, como ocurre en muchos otros países europeos, los viajeros deben permanecer atentos a los carteristas, especialmente en los lugares turísticos más concurridos y en el transporte público, para disfrutar de un viaje más seguro y sin contratiempos. Número 10. Lugares misteriosos que aún no tienen explicación. El lago Resia se encuentra en el norte de Italia, cerca de la frontera con Austria y Suiza. Visto desde el aire, su superficie tranquila parece un inmenso espejo rodeado de montañas cubiertas de nieve y antiguos pueblos alpinos. Sin embargo, en medio del lago se alza solitario un campanario de piedra, como si fuera un fragmento del pasado atrapado para siempre bajo el agua. Si navegas por el lago o te detienes en la orilla, es muy probable que los habitantes de la zona te cuenten una leyenda transmitida durante décadas. Según la tradición, en las noches de invierno, cuando los vientos descienden desde los Alpes, las campanas de la torre siguen sonando, a pesar de que la campana original fue retirada mucho tiempo antes de que el pueblo quedara inundado. Muchas personas aseguran haber escuchado ese misterioso sonido, pero hasta el día de hoy ningún equipo de grabación ha conseguido registrarlo de forma clara. Ese campanario es el último vestigio del antiguo pueblo de Alt Ground, que quedó completamente sumergido en 1950, tras la construcción de una presa hidroeléctrica. Todos los habitantes tuvieron que abandonar sus hogares. Las viviendas fueron demolidas una por una, y únicamente se conservó la torre de la iglesia como recuerdo del pueblo desaparecido. Lo que más llama la atención es que, después de décadas expuesta al hielo, al agua helada y al duro clima de alta montaña, la estructura apenas presenta signos importantes de erosión.
Algunos ingenieros han estudiado su construcción, pero no han encontrado ninguna técnica especial de refuerzo que explique una resistencia tan extraordinaria. Si viajamos desde el norte hasta Palermo, en el sur de Italia, encontramos uno de los lugares más inquietantes de Europa, situado bajo el monasterio de los capuchinos. Basta con descender por la escalera de piedra que conduce a las catacumbas para notar inmediatamente el cambio de temperatura, humedad y luz. Detrás de sus estrechos pasillos, descansan cientos de cuerpos conservados en diferentes posiciones, algunos de pie, otros sentados, y otros acostados, creando un escenario tan fascinante como sobrecogedor. Lo más sorprendente es que muchos de estos cuerpos no fueron preservados mediante las técnicas tradicionales de momificación ni con productos químicos modernos y, aún así, conservan la forma del rostro, el cabello e incluso las pestañas después de tantos años. El caso más famoso es el de la pequeña Rosalía Lombardo, fallecida en 1920 cuando tenía solo 2 años. Su rostro mantiene un aspecto sorprendentemente sereno, con las mejillas sonrosadas, los ojos ligeramente entreabiertos y un cabello tan bien conservado que muchas personas sienten que simplemente está dormida. Tras numerosas investigaciones, los expertos concluyeron que el cuerpo de Rosalía Lombardo fue tratado con una solución conservante especial desarrollada por el Dr. Alfredo Salafia. Sin embargo, la fórmula completa de esa solución nunca fue revelada públicamente. Lo que resulta aún más difícil de explicar es que muchos otros cuerpos de las catacumbas, que nunca recibieron ese tratamiento especial, presentan un estado de conservación sorprendentemente similar, un fenómeno que continúa despertando el interés y el debate entre científicos e historiadores. Número 11. Los destinos turísticos más famosos. Cinque Terre es un conjunto de 5 pueblos costeros aferrados a escarpados acantilados que se asoman al mar Mediterráneo. Sus coloridas casas, construidas en terrazas sobre las laderas, crean un paisaje vibrante que parece sacado de una pintura. La combinación del mar azul, las montañas rocosas y los antiguos pueblos convierte este lugar en uno de los rincones más hermosos de Italia. Una de las experiencias favoritas de los visitantes es recorrer el sendero Via dell'Amore, que conecta los distintos pueblos. A lo largo del camino, cada paso ofrece impresionantes vistas del mar y de los viñedos que se extienden por las colinas. Dejando atrás la costa y viajando hacia el norte, se encuentra el tranquilo lago Como, uno de los paisajes más elegantes de Italia. Rodeado por las montañas de la región de Lombardía, sus aguas cristalinas reflejan antiguas villas y jardines llenos de flores. El encanto de Como no reside únicamente en su belleza natural, sino también en los paseos en barco que permiten descubrir los pequeños pueblos escondidos a orillas del lago. Los visitantes pueden recorrer sus aguas en kayak entre lujosas residencias o pasar la noche en históricas villas construidas en el siglo XVIII. El verano es considerado la mejor época para visitar el lago Como, cuando la suave luz del sol ilumina el agua y crea un paisaje sereno y cautivador. Otro destino imprescindible es Pompeya. Esta antigua ciudad quedó sepultada bajo una enorme capa de ceniza tras la erupción del volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo. Hoy en día, Pompeya permanece extraordinariamente bien conservada, con viviendas, baños públicos, plazas y numerosos frescos que han mantenido sus colores durante casi 2000 años. Las primeras horas de la mañana son el momento ideal para recorrer el yacimiento, cuando el clima es más agradable y el ambiente silencioso hace sentir que el tiempo se ha detenido. Hablar de Italia es también hablar del símbolo más famoso de la arquitectura y de la historia de la antigua Roma. El Coliseo, situado en Roma, es una de las construcciones más grandiosas de la civilización occidental. Su estructura elíptica y sus graderíos de varios niveles llegaron a albergar a cerca de 50.000 espectadores. En este escenario se celebraban los legendarios combates de gladiadores ante la mirada de toda la ciudad. Si tienes la oportunidad, visita el Coliseo al atardecer, cuando los últimos rayos del sol tiñen de dorado sus antiguas piedras y resaltan toda la majestuosidad del monumento. El viaje concluye en Venecia, un destino perfecto para quienes buscan una atmósfera romántica y diferente. La ciudad fue construida sobre más de 100 pequeñas islas, unidas por elegantes puentes y una intrincada red de canales. Las tradicionales góndolas se deslizan silenciosamente sobre el agua, reflejando los antiguos edificios mientras el eco de las canciones de los gondoleros se escucha a lo lejos. Esta imagen, única en el mundo, es la que hace que Venecia permanezca para siempre en la memoria de quienes la visitan. Número 12. Festivales únicos que todo viajero debería conocer. El recorrido por los festivales más emblemáticos de Italia comienza con el Carnaval de Venecia, celebrado cada año durante el mes de febrero en la ciudad de Venecia. Se trata de una de las fiestas más antiguas y famosas de Europa. Durante aproximadamente 2 semanas, toda la ciudad se transforma en un inmenso escenario lleno de desfiles espectaculares, actuaciones de artistas callejeros y elegantes bailes de máscaras.
El mayor atractivo son las tradicionales máscaras artesanales, elaboradas completamente a mano, y que evocan el refinado estilo de la antigua nobleza veneciana. Dejando atrás Venecia, el viaje continúa con la Batalla de las Naranjas, un festival que se celebra en febrero en la localidad de Ivrea, al norte de Italia. El momento más esperado del evento es una gigantesca batalla de naranjas entre distintos equipos, una representación simbólica del levantamiento popular contra la opresión en tiempos pasados. Miles de participantes visten trajes medievales, se dividen en diferentes bandos y lanzan toneladas de naranjas unos contra otros, recreando una escena que recuerda a una auténtica batalla. Continuando hacia el sur, encontramos la Settimana Santa, celebrada durante la Semana Santa en ciudades como Palermo y Tarento. Es una de las festividades religiosas más solemnes de Italia. Grandes procesiones recorren las calles representando el camino de la pasión de Jesucristo. Los participantes suelen vestir largas túnicas y capuchas que cubren completamente la cabeza, avanzando lentamente en un ambiente de profundo respeto, recogimiento y devoción. El recorrido termina con el Umbria Jazz, un prestigioso festival musical que tiene lugar en el mes de julio en la ciudad de Perugia, situada en el centro de Italia. Considerado uno de los festivales de jazz más importantes de Europa, reúne a destacados músicos italianos e internacionales. Los conciertos se celebran en escenarios muy diversos, desde grandes plazas al aire libre hasta pequeñas cafeterías escondidas entre las calles del casco antiguo, creando una atmósfera que combina la energía de la música en vivo con el encanto íntimo de la ciudad histórica. Número 13. Los platos más famosos de Italia. Cuando se habla de la gastronomía italiana, la pizza margherita es, sin duda, el primer plato que viene a la mente de muchas personas. Destaca por el aroma de la albahaca fresca, el queso mozzarella fundido y la intensa salsa de tomate, una combinación de sabores que se ha convertido en un auténtico símbolo de la cocina italiana. La masa se amasa completamente a mano, se estira hasta quedar muy fina y se hornea en un tradicional horno de leña, lo que le proporciona un borde crujiente y esponjoso, mientras que el centro permanece suave y tierno. Una pizza margherita resulta aún más deliciosa cuando se acompaña con una copa de vino tinto ligero o con unas rodajas de embutido italiano ligeramente picante para realzar su sabor. Si la pizza es un plato conocido y fácil de disfrutar, el casu marzu representa todo lo contrario y suele sorprender incluso a muchos occidentales. Este queso tradicional procede de la isla de Cerdeña y se deja madurar hasta que aparecen larvas vivas en su interior. Así es. Cuando el queso se sirve en la mesa, las pequeñas larvas continúan moviéndose sobre su superficie. Para muchos se trata de una auténtica especialidad gastronómica, mientras que para otros es uno de los alimentos más impactantes del mundo. Volviendo a sabores mucho más accesibles, el risotto alla milanese es otro plato imprescindible durante un viaje por Italia. Este famoso arroz se distingue por su característico color dorado, obtenido gracias al azafrán, una de las especias más valiosas del mundo, que aporta un delicado aroma y un sabor muy particular. El arroz se cocina lentamente en un caldo de carne o de verduras mientras se remueve constantemente, logrando una textura cremosa en la que cada grano conserva el punto perfecto de cocción. Un plato de risotto resulta aún más sabroso cuando se acompaña con unas lonchas de carne de ternera estofada o con una copa bien fría de vino blanco. El recorrido gastronómico termina con el tiramisú, uno de los postres italianos más famosos y apreciados del mundo. Su suave crema de mascarpone se alterna con capas de bizcochos empapados en café espresso, todo ello cubierto con una fina capa de cacao en polvo. El resultado es un equilibrio perfecto entre el dulzor, la cremosidad y un ligero toque amargo que conquista incluso a los paladares más exigentes. Número 14. Consejos importantes para los viajeros. En algunas grandes ciudades del sur de Italia, como Nápoles y Palermo, los robos por parte de delincuentes que se desplazan en motocicleta siguen ocurriendo con relativa frecuencia y representan una de las principales preocupaciones para los turistas. Los ladrones suelen acercarse rápidamente en motocicleta para arrebatar bolsos o teléfonos móviles a las personas que caminan cerca del borde de la acera o que utilizan el teléfono mientras pasean. Por ello, es recomendable caminar por la parte interior de la acera, llevar el bolso en el lado opuesto al tráfico, y evitar usar el teléfono móvil mientras se camina por la vía pública para reducir el riesgo de sufrir un robo. También es importante prestar mucha atención al tráfico, especialmente en ciudades densamente pobladas como Roma y Milán. Las motocicletas suelen desplazarse entre los carriles y algunos conductores pueden cruzar semáforos en rojo o pasar muy cerca de los peatones. Por esta razón, no conviene confiar únicamente en los pasos de peatones o en las señales de tráfico.
Antes de cruzar la calle, observa cuidadosamente el tráfico. Procura establecer contacto visual con el conductor para asegurarte de que te ha visto. Señala claramente tu intención de cruzar y continúa solo cuando estés seguro de que los vehículos han reducido la velocidad o se han detenido. Si planeas explorar las montañas del norte de Italia, como las Dolomitas o los Alpes, debes estar preparado para cambios meteorológicos muy repentinos. En cuestión de pocas horas, un día soleado puede convertirse en lluvia, granizo, fuertes vientos o una densa niebla, incluso en pleno verano. Si vas a practicar senderismo o montañismo, consulta siempre el pronóstico del tiempo antes de salir, lleva una chaqueta impermeable, calzado adecuado para montaña, y nunca abandones los senderos señalizados. En algunas ciudades históricas, especialmente en Venecia, el sistema de drenaje no siempre es suficiente durante la temporada alta de turismo. Como consecuencia, en determinados momentos del día, pueden aparecer malos olores o incluso pequeñas inundaciones en algunas calles, sobre todo después de lluvias repentinas. Si visitas Venecia durante el verano, es recomendable elegir un alojamiento situado en zonas más elevadas y evitar el uso de zapatos de tela o sandalias abiertas, ya que es posible que tengas que caminar por calles parcialmente inundadas. Otro aspecto que conviene tener en cuenta es que los horarios comerciales en Italia no son iguales en todas las regiones. En muchos pueblos pequeños y zonas rurales, entre la 1 y las 4 de la tarde, numerosas tiendas, farmacias y supermercados cierran temporalmente para respetar la tradicional riposo, la pausa del mediodía dedicada al descanso y a la vida familiar. Por ello, es aconsejable organizar las compras, las comidas o cualquier otra necesidad antes o después de ese horario, evitando así esperas innecesarias o encontrar los establecimientos cerrados. Número 15. El costo de vida en Italia. Si planeas realizar un viaje largo, estudiar o mudarte a vivir a Italia, conocer de antemano el costo de vida te ayudará a organizar mejor tu presupuesto y evitar gastos inesperados. En cuanto al alojamiento, alquilar un apartamento de un dormitorio en el centro de una ciudad suele costar entre 950 y 1.250 dólares estadounidenses al mes. Si prefieres vivir en las afueras o en ciudades con un costo de vida más asequible, como Bolonia o Palermo, el alquiler normalmente se reduce a entre 600 y 800 dólares estadounidenses mensuales. Esta diferencia permite encontrar opciones adaptadas a distintos presupuestos y estilos de vida. En materia de transporte, Italia cuenta con una amplia y eficiente red de transporte público utilizada diariamente por millones de personas. Un viaje en autobús, tranvía o metro suele costar entre 1,5 y 2 dólares estadounidenses. Si necesitas desplazarte todos los días, es recomendable adquirir un abono semanal o mensual, cuyo precio suele oscilar entre 40 y 60 dólares estadounidenses, lo que permite ahorrar una cantidad considerable de dinero. Para viajar entre ciudades, los trenes de alta velocidad como Frecciarossa e Italo son una de las opciones más rápidas y cómodas, aunque el precio del billete depende de la distancia recorrida y de la anticipación con la que se haga la reserva. Para quienes prefieren mayor comodidad y privacidad, los taxis y las aplicaciones de transporte están ampliamente disponibles en las principales ciudades italianas. Un trayecto corto en taxi suele costar entre 10 y 18 dólares estadounidenses. Por otro lado, quienes deseen recorrer diferentes regiones con mayor libertad, pueden alquilar un automóvil por un precio medio de entre 35 y 50 dólares estadounidenses al día, sin incluir el combustible ni el seguro. El gasto en alimentación también varía según el estilo de vida de cada persona. Si compras los alimentos en supermercados o mercados locales y cocinas en casa, el gasto mensual suele situarse entre 200 y 300 dólares estadounidenses. En cambio, si comes con frecuencia fuera de casa, una comida en un establecimiento económico puede costar entre 4 y 6 dólares estadounidenses, mientras que en un restaurante el precio habitual oscila entre 12 y 25 dólares estadounidenses, dependiendo del lugar y del tipo de servicio. En términos generales, una persona soltera necesita un presupuesto de aproximadamente entre 1.000 y 1.400 dólares estadounidenses al mes para mantener un nivel de vida cómodo en Italia. Si administras bien tus gastos y optimizas tu presupuesto, es posible vivir con alrededor de 850 dólares estadounidenses mensuales. En cambio, si deseas disfrutar de un estilo de vida más activo, realizar escapadas de fin de semana y descubrir con frecuencia la extraordinaria gastronomía italiana, el gasto mensual puede superar fácilmente los 1.500 dólares estadounidenses. Y estas han sido las 15 curiosidades más sorprendentes sobre Italia. Esperamos que estos 15 datos te hayan permitido descubrir una perspectiva nueva y diferente de este fascinante país. Si el video te ha resultado útil, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos viajes y descubrimientos. ¿Cuál de estas curiosidades te sorprendió más? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantará leer lo que piensas.